El rugido de un motor resonó entre los ventanales del concesionario Carter's Trucks. Eran las 10 de la mañana cuando Thomas Evans, un hombre de manos agrietadas y uniforme desteñido, alzó la voz frente a todos. «Esto no fue lo que acordamos», gritó, con la factura temblando en sus dedos. Los vendedores dejaron de hablar. Los clientes se detuvieron. El silencio cayó como un peso. Frente a él, Elias Davis, gerente de ventas, sonrió con una calma tan falsa como el brillo de su reloj. «Señor Evans, todo está en el contrato. Si no puede completar el pago, perderá su depósito. Es política de la empresa». Evans apretó los puños. Su esposa lo esperaba afuera, en un viejo sedán con la esperanza reflejada en los ojos. 2 años de ahorro, 2 años de sueños, pulverizados por una cláusula que jamás había visto. Detrás de la escena, un hombre de barba ligera y gorra azul observaba en silencio. Su nombre, para todos allí, era Jim Wright, un cliente cualquiera. Pero bajo ese disfraz sencillo latía la identidad de Ben Carter, el fundador de aquella compañía, el mismo que había construido cada ladrillo de ese lugar con sus propias manos. Y en ese instante, viendo al humilde Evans ser humillado, comprendió algo que le quemó el alma. Su sueño, su empresa, su legado, habían sido corrompidos. Mientras el gerente se daba la vuelta con soberbia, Ben bajó la mirada y murmuró para sí: «Si quieres conocer la verdad, a veces tienes que entrar en el lodo». No imaginaba que esa decisión lo llevaría a descubrir una red de mentiras tan profunda, que pondría en juego todo lo que amaba. Ben Carter, o mejor dicho, Jim Wright, caminó despacio entre los camiones relucientes. El sol entraba por los ventanales y se reflejaba sobre los capós cromados como si nada malo pudiera existir en ese lugar. Pero cada sonrisa que veía brillaba con la falsedad del metal pulido. Un vendedor joven se acercó a una pareja mayor. «Este modelo viene con garantía extendida gratis», dijo, con una seguridad ensayada. Ben frunció el ceño. Sabía que no existía tal promoción. Esa garantía tenía un costo fijo, y no era barato. Se detuvo unos pasos más allá. Otra vendedora hablaba con un cliente nervioso, repitiendo frases vacías con una dulzura de serpiente. «No se preocupe, señor. Los cargos adicionales son solo un trámite. Todo el mundo los paga». Ben apretó los dientes. El eco de esas palabras le recordó algo que su padre solía decir: «Cuando un trato suena demasiado amable, revisa si no están vendiéndote tu propia vergüenza». De pronto, escuchó risas cerca de la oficina principal. Eran Elias Davis y 2 supervisores, bromeando mientras contaban fajos de efectivo. «Los clientes creen que compran camiones», decía Davis, «pero lo que realmente compran es nuestra sonrisa». El estómago de Ben se revolvió. Ese hombre había estado con él desde el inicio. Lo había visto pasar noches enteras diseñando los primeros catálogos. Había confiado en él como en un hermano. Ahora comprendía que no era una grieta lo que tenía su empresa. Era una infección. Se acercó al mostrador fingiendo curiosidad. «Disculpe», dijo con voz tímida, «¿y ese Carter Care que ofrecen también es obligatorio?» El vendedor que lo atendía se puso tenso, pero trató de mantener la sonrisa. «Bueno, sí, señor. Es parte del paquete estándar. Lo exige la gerencia». Ben bajó la mirada y tomó aire, sintiendo como algo en su pecho empezaba a romperse. Sabía que tenía que ver más, saber más, grabar cada mentira, cada abuso. Apretó el botón de grabar en su teléfono, lo escondió en el bolsillo y siguió caminando. Porque en ese lugar donde había nacido su sueño, esa mañana estaba a punto de comenzar una guerra. Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. El reloj marcaba el mediodía cuando la calma del concesionario se quebró como un vidrio bajo presión. Un hombre de rostro cansado y manos callosas discutía en voz alta frente al mostrador principal.
Ben giró la cabeza y el eco de aquella voz le heló el pecho. «Esto no fue lo que acordamos», gritó el cliente alzando los papeles como si quisiera romperlos. «Me dijeron que el precio final sería 35.000. ¡35!». El vendedor, un joven de sonrisa plástica y corbata torcida, intentó calmarlo con gestos aprendidos. «Señor Evans, por favor, no levante la voz. Hay otros clientes escuchando». Ben se quedó quieto. Ese nombre, Tomás Evans, lo había visto en los reportes. Un hombre de familia, conductor de reparto, cliente nuevo. Había hecho la compra 3 días antes. Evans respiraba con dificultad, con la desesperación de quien ve cómo se desmoronan años de esfuerzo. «Mi esposa firmó conmigo. Dijeron que el precio incluía todo. Y ahora me salen con cargos nuevos». El joven miró hacia la oficina del fondo. Desde allí, Elias Davis apareció caminando con paso lento, traje gris y esa mirada que mezclaba condescendencia y poder. Los demás vendedores bajaron el tono al instante. Él no hablaba, imponía. «Señor Evans», dijo con una voz tan suave que dolía, «usted firmó el contrato, y en el contrato está muy claro, si no puede pagar el resto, lamentablemente perderá su depósito. Es política de la empresa». «¿Política?», repitió Evans incrédulo. «Eso no es política, eso es un robo». Elías sonrió, no con los labios, sino con los ojos. Esa sonrisa fría que solo los hombres que nunca temen perder aprenden a perfeccionar. «Tenga cuidado con sus palabras, señor Evans». Su tono cambió, dejando caer cada sílaba como un golpe. «Podría irse por las buenas, o podríamos recordarle que firmó sin leer. Usted decide». Un murmullo se extendió entre los empleados. Algunos fingían no escuchar. Otros solo miraban hacia otro lado, temiendo convertirse en el siguiente objetivo. Ben sintió una presión en el pecho, una mezcla de rabia y vergüenza. Cada palabra del gerente era una puñalada a su promesa más antigua. «Nunca permitiré que nadie sea engañado bajo mi nombre». Evans se quedó inmóvil unos segundos. Su voz tembló al responder. «Mi esposa está afuera. Pensó que hoy nos llevaríamos el camión. Me pidió que tomara una foto cuando me entregaran las llaves». Bajó la cabeza y una lágrima callada cayó sobre el papel que aún sostenía. «¿Qué le voy a decir ahora?». Elias Davis soltó una risa seca. «Dígale que vuelva cuando tenga dinero». Las risas de 2 empleados resonaron detrás de él. Fue un sonido breve, pero suficiente para que Ben sintiera el fuego en las venas. El vendedor más joven, Chris, intentó intervenir. «Señor Davis, tal vez podríamos...». «Cállate», lo cortó Davis sin siquiera mirarlo. «No te pagan para pensar». Ben cerró los puños en los bolsillos. Podía ver cómo Evans intentaba mantener la dignidad, pero su cuerpo se inclinaba, rendido por la humillación. El silencio en la sala pesaba tanto que se podía oír el zumbido de los ventiladores. Elías se giró hacia otro vendedor. «Acompaña al señor Evans a la puerta y asegúrate de recordarle que los depósitos no son reembolsables». Evans caminó despacio, sin mirar a nadie. Cuando pasó junto a Ben, sus miradas se cruzaron. No se conocían, al menos no bajo ese disfraz. Pero en esos segundos el jefe vio en los ojos del hombre una súplica muda. «Haz algo». Y en ese instante, algo dentro de Ben se quebró. Esperó a que Davis regresara a su oficina. Luego, con paso firme, siguió a Evans hasta la salida. Lo alcanzó justo cuando abría la puerta de vidrio. «Señor», murmuró, «discúlpeme si pregunto, pero ¿de verdad le cobraron más de lo acordado?». Evans lo miró, confundido. «¿Y a usted qué le importa?». «Nada, o tal vez todo». Ben bajó la voz. «Tiene el contrato». El hombre dudó un momento, pero lo entregó. Ben revisó el documento. Las letras pequeñas en el reverso revelaban la trampa: tarifa administrativa, preparación de entrega, paquete obligatorio de protección, $3,000 disfrazados de tecnicismos. Sintió un sabor amargo en la boca. «Gracias, señor Evans», le devolvió el papel. «Prometo que esto no quedará así». El hombre lo miró sin entender. «¿Promete?», preguntó sin esperanza. Ben asintió. «Sí, pero por ahora...».
Váyase tranquilo, solo confíe. Evans salió sin decir palabra. El reflejo del sol en el vidrio ocultó las lágrimas que caían por sus mejillas. Ben respiró hondo y se giró hacia el interior del concesionario. La fachada perfecta, los camiones alineados, el brillo del suelo impecable. Todo eso ahora parecía una escena de crimen. Apretó el teléfono dentro del bolsillo y detuvo la grabación. Su corazón latía con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Enfrentarlo, no como Jim Wright, el cliente humilde, sino como Ben Carter, el hombre que construyó ese sueño con sudor y verdad. Mientras caminaba hacia la oficina del gerente, una sola frase resonaba en su cabeza como un martillo. Si permites una injusticia bajo tu nombre, ya no eres un hombre, eres una sombra. La puerta se cerró tras él con un clic seco, y ese sonido marcó el comienzo de una guerra que cambiaría todo. La puerta del despacho de Elias Davis se cerró tras él, y el sonido resonó como una sentencia. El aire allí dentro era distinto, más frío, más estéril. Sobre el escritorio, un ordenador abierto mostraba cifras, contratos, porcentajes de comisión. Pero no era el orden de un hombre honesto, era el orden de quien controla un sistema de trampas. Ben permaneció de pie unos segundos, observando en silencio. Elías levantó la vista, aún sin reconocerlo. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con su habitual tono de superioridad. Sí, respondió Ben, fingiendo inseguridad. Quería hacerle unas preguntas sobre el paquete Carter Care. ¿Qué pasa con eso? Davis se reclinó en la silla. ¿Algún problema con el precio? Solo quiero entender, ¿por qué dicen que es gratis si no lo es? Porque así funciona la venta, señor Wright, ¿verdad?, dijo leyendo la etiqueta de la cita que Ben había hecho esa mañana. No todo lo que se dice literal es mentira. Es marketing. Sonrió con suficiencia. Usted no entendería. Ben sostuvo la mirada. Tal vez entienda más de lo que cree. Elías soltó una carcajada. Mire, señor Wright, el mundo no funciona con apretones de manos y promesas, funciona con dinero, y si los clientes no lo entienden, no es culpa nuestra. Las palabras le atravesaron el alma. Esa frase, tan simple, tan podrida, condensaba todo lo que él había jurado no convertirse jamás. La grabadora seguía encendida en su bolsillo. Supongo que su jefe estaría orgulloso, dijo Ben con un tono que sonó a hierro. Elías sonrió. ¿Mi jefe? Oh, créame, él no tiene idea de lo que realmente pasa aquí, y mejor así, si lo supiera, tendría que enfrentarse a una verdad que no podría soportar. Ben sintió cómo el aire se espesaba. Quiso responder, pero algo en él le dijo que todavía no era el momento. La justicia necesita pruebas, no impulsos. Salió del despacho sin decir nada. El pasillo olía a plástico nuevo y a traición. Mientras caminaba, observó más de lo que nunca había querido ver. Una mujer mayor, con el uniforme de limpieza, se inclinaba sobre un cubo. Le sonrió al pasar, con esa sonrisa tímida que solo los invisibles conservan. ¿Todo bien, señor?, preguntó ella. No todavía, respondió Ben. Se detuvo en la sala de archivos. Nadie lo siguió. Abrió una carpeta al azar. Dentro, contratos firmados, copias de ventas, formularios alterados. El patrón se repetía: tarifa adicional, servicio obligatorio, ajuste administrativo. El mismo esquema, una y otra vez. Un fraude sistemático. Fotografió cada documento con su teléfono. Las manos le temblaban, pero no de miedo, de ira contenida. Esa noche esperó a que el concesionario cerrara. Los empleados se marcharon, uno tras otro, sin sospechar nada. Ben permaneció en su camioneta, observando las luces apagarse. Cuando el último coche se alejó, bajó del vehículo y volvió a entrar con la llave maestra que aún conservaba. El silencio del lugar era abrumador. Solo el zumbido del refrigerador de agua y el eco de sus propios pasos. Encendió su linterna y avanzó por los pasillos. Las sombras bailaban sobre los camiones cubiertos con lonas brillantes. Al llegar al despacho de Davis, encontró una carpeta diferente.
marcada con un nombre en letras rojas: clientes rechazados. La abrió. Dentro había una lista de personas a las que se les había negado la compra, pero con sus depósitos aún retenidos. Cientos de ellos. Miles de dólares. Entre los nombres, uno destacó: Evans Tomás. A su lado, una nota escrita a mano: no reembolsar, cliente emocional, demasiado insistente. Ben cerró los ojos. Su mandíbula se tensó. La linterna temblaba en su mano. Había pasado años construyendo un negocio basado en confianza, y ahora veía cómo su propio apellido se usaba para saquear a los inocentes. De pronto, un ruido. El sonido seco de una puerta abriéndose detrás de él. ¿Qué está haciendo aquí? Ben giró. Era Chris, el joven vendedor. Tenía el rostro pálido y una mezcla de miedo y culpa en los ojos. Yo pensé que se había ido, dijo, tartamudeando. El señor Davis me pidió que revisara unos papeles. Ben lo observó. Chris, ¿sabías lo que estaba pasando? El muchacho bajó la mirada. Sí, pero si hablaba me echaban. Tengo una madre enferma, señor. No podía perder el trabajo. Ben se acercó, con la voz más humana que nunca. ¿Y vale la pena mentir por miedo? ¿Robar el pan de otros por un sueldo? Chris tragó saliva. No. Las lágrimas le empañaron los ojos. He querido decir algo tantas veces, pero aquí, el que abre la boca, desaparece. Ben le puso una mano en el hombro. Entonces ayúdame. Mañana, todo cambiará. El chico lo miró confundido. ¿Quién es usted? Ben encendió las luces del despacho. El brillo reveló por primera vez la verdad en su rostro, los ojos cansados del hombre que lo había creado todo. Soy el dueño, Chris, el verdadero. El silencio que siguió fue sagrado. No había ira ni miedo, solo un respeto silencioso y una sensación de justicia que comenzaba a despertar. Vuelva mañana, dijo Ben con voz firme, y venga preparado para decir la verdad. Salió del despacho dejando la puerta abierta. En el pasillo, el aire olía distinto, no a cuero nuevo ni a dinero. Olía a guerra, a la guerra justa que estaba por empezar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris sobre Cedar Creek. El viento arrastraba polvo por el estacionamiento del concesionario, levantando hojas y promesas rotas. Ben Carter llegó temprano, tan temprano que el sol aún no tocaba los letreros con su nombre. Por primera vez en años, ese nombre no le producía orgullo, sino vergüenza. Entró en silencio, sin disfraz. El viejo sombrero descansaba en el asiento de su camioneta. Llevaba una camisa limpia, pero sencilla. No necesitaba traje ni título. La verdad bastaba. En el interior, algunos empleados ya estaban abriendo el día. Chris lo vio entrar y se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Señor Carter», murmuró con voz entrecortada. Ben solo asintió. «¿Está todo listo?» «Sí, señor». Reuní a todos, tal como pidió. Uno a uno, los vendedores fueron apareciendo. Al principio lo miraban sin reconocerlo del todo. Luego comprendieron quién era aquel hombre que hasta ayer fingía ser un cliente más. El murmullo se extendió como un rumor de tormenta. En el fondo, Elias Davis apareció con su habitual aire de suficiencia, pero algo en su mirada delataba inquietud. «¿A qué debemos el honor, señor Carter?», preguntó, intentando sonar tranquilo. «A la verdad», respondió Ben. Los clientes que habían llegado temprano se detuvieron a mirar. Entre ellos, un rostro conocido, Tomás Evans, con su esposa de la mano, observaba con curiosidad y un rastro de desconfianza. Ben subió al pequeño escenario que usaban para promociones. Respiró hondo y dejó que el silencio se hiciera. Luego, su voz se alzó firme, cargada de historia. «Durante 15 años, este lugar fue mi orgullo. Cada camión que salía de aquí llevaba mi promesa, honestidad. Pero ayer descubrí que ese valor fue vendido al mejor postor. Descubrí que algunos de los que decían proteger este nombre lo ensuciaron por dinero». Los empleados se miraron unos a otros. Davis sonrió, incrédulo. «¿Está insinuando algo, Ben?».
preguntó, usando su nombre de pila como quien trata de desarmar al enemigo con falsa familiaridad. No, respondió Ben. No insinúo, afirmo. Sacó su teléfono del bolsillo. El silencio fue total. Pulsó el botón de reproducción. De los altavoces del mostrador brotó la voz inconfundible de Davis. El Carter Care es gratis, señor Wright. Es marketing, no mentira. Luego la segunda frase, aún más gélida. Si no puede pagar, perderá su depósito. Es política de la empresa. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Los empleados se quedaron helados. El público también. Elías empalideció. Eso no demuestra nada, balbuceó. Pudo haber sido editado. ¿Editado? Ben avanzó un paso. ¿También edité las lágrimas del señor Evans cuando lo humillaste frente a todos? Los ojos de Tomás se abrieron. No entendía del todo, pero algo dentro de él empezó a creer que la justicia estaba cerca. Ben siguió hablando, su voz creciendo como una marea. Este hombre, dijo señalando a Davis, no solo traicionó mi confianza, robó a la gente que confía en nosotros. Les quitó dinero, esperanza y dignidad. Pausa. Su mirada recorrió a todos los presentes. Pero lo que más me duele es que lo hizo usando mi nombre. Elías dio un paso adelante intentando recuperar el control. Tú no entiendes cómo funciona el negocio moderno, Ben. Si quieres sobrevivir, tienes que adaptarte. La gente ya no compra valores, compra apariencias. Ben lo miró fijo, con una calma que pesaba más que cualquier grito. Entonces tú ya no perteneces aquí. Dejó caer las palabras una por una, como piedras sobre el suelo. Estás despedido. ¿Qué? Elías soltó una risa nerviosa. Delante de todos. Delante de todos. Así como tú humillaste a otros, así sabrán que el respeto también se gana a la vista de todos. Elías quiso responder, pero su voz se quebró. Las cámaras de seguridad grababan todo. Los clientes filmaban con sus teléfonos. Era demasiado tarde. Su máscara se había roto. Salió del salón con la cabeza baja. Nadie lo detuvo, ni siquiera sus antiguos cómplices. Chris fue el primero en romper el silencio. Señor Carter, yo también mentí. Ben lo miró. Lo sé, pero lo importante es lo que harás a partir de hoy. Su voz cambió. Se volvió más suave, más humana. Hoy no vine a despedirlos. Vine a darles una elección. Los empleados se acercaron, cautelosos. Pueden marcharse, si creen que el dinero vale más que la decencia. O pueden quedarse y ayudarme a reconstruir lo que destruimos. El silencio duró unos segundos eternos, hasta que Chris dio un paso al frente. Yo me quedo. Luego otro más, y otro, hasta que casi todos estaban junto a él. Ben asintió, con los ojos húmedos. Entonces empecemos. Bajó del escenario, caminó hasta donde estaba Tomás Evans y extendió la mano. Señor Evans, usted no me conoce, pero yo le debo una disculpa. El hombre lo miró, sorprendido. Usted es... Soy Ben Carter, el dueño. Le devolvió el depósito con un sobre y añadió, y le prometo algo, ningún trabajador honesto volverá a ser engañado en esta casa. Evans no pudo responder. Las lágrimas le ganaron la batalla. Su esposa lo abrazó y todo el salón estalló en aplausos contenidos, tímidos al principio, pero sinceros. Por primera vez en mucho tiempo, Ben sintió que respiraba aire limpio. Había perdido dinero, sí, pero había recuperado algo infinitamente más valioso, su nombre. Esa tarde, mientras el sol doraba los camiones estacionados, escribió en un papel una sola frase y la pegó en la pared de entrada. Aquí no vendemos vehículos, vendemos confianza. Y en el fondo, supo que la verdadera reconstrucción apenas comenzaba. El sol de la mañana caía sobre los camiones recién lavados, y por primera vez en meses, el concesionario Carter Trucks olía a algo más que a negocio. Olía a redención. Los empleados llegaban en silencio, aún con el eco del día anterior vibrando en sus cabezas. Ya no había risas forzadas ni frases ensayadas. Solo miradas sinceras y un mismo pensamiento compartido. Esto tiene que cambiar.
Ben Carter entró puntual, con un cuaderno bajo el brazo. Sobre la mesa principal había colocado una pila de hojas impresas, la lista de clientes estafados en los últimos 6 meses, cientos de nombres. Cada uno era una herida. Chris se acercó, con los ojos aún cansados. ¿Realmente va a llamar a todos?, preguntó incrédulo. Ben asintió. A todos. Y no solo para devolverles dinero, sino para devolverles confianza. Durante horas, el sonido de teléfonos llenó la sala. Las voces se mezclaban con silencios cargados de emoción. Al principio las respuestas eran frías, desconfiadas. «¿Ahora dicen que van a devolverme el dinero?», repetían algunos clientes incrédulos. Pero a medida que las palabras de disculpa fluían, algo cambiaba en el tono del otro lado de la línea. «Gracias por llamar», decían con voz quebrada. «Nadie hace eso hoy en día». Ben se encargó personalmente de las llamadas más duras. Con cada número marcado, su voz se volvía más humana, más humilde. «Soy Ben Carter, el dueño. Vine a pedirle disculpas. Le prometo que cada dólar será devuelto». A veces había silencio al otro lado, otras veces llanto. Y en más de una ocasión, una frase que le devolvía el alma: «Usted me ha devuelto la fe, señor Carter». Los empleados observaban en silencio. Ese hombre, al que siempre habían considerado distante, estaba sentado entre ellos, trabajando codo a codo, compartiendo el peso y la culpa. Chris lo miraba con admiración. Nunca había visto un jefe así. No era un líder de palabras, sino de ejemplo. A media tarde, Ben levantó la vista del teléfono y vio entrar a alguien por la puerta principal. Era Thomas Evans, el mismo hombre cuya humillación había sido el detonante de todo. Venía con su esposa y un pequeño de unos 10 años que sostenía un sombrero entre las manos. Ben se levantó de inmediato. «Señor Evans», dijo, acercándose con una sonrisa sincera. «No esperaba verlo tan pronto. Recibí su llamada». Evans miró alrededor, con cierta timidez. Dijo que tenía algo que mostrarme. Ben asintió y lo condujo hasta el estacionamiento. Allí, bajo el sol dorado de la tarde, lo esperaba un camión reluciente, con las llaves colgando del espejo retrovisor. «Es el mismo modelo que eligió», dijo Ben, «pero esta vez al precio justo, sin cargos ocultos, sin trampas, sin mentiras». Evans se quedó inmóvil. Su esposa se cubrió la boca con las manos y el niño miraba el camión con ojos llenos de asombro. «Yo no sé qué decir». Ben sonrió. «No diga nada. Solo recuérdeme algo. Que esto no vuelva a pasar. Ni aquí, ni en ningún lugar donde se venda mi nombre». El hombre dio un paso al frente y extendió la mano, temblando. «Usted no me ha devuelto solo un camión, señor Carter. Me ha devuelto mi dignidad». Ben estrechó esa mano con fuerza. «Y usted me devolvió la mía, Tomás». Los empleados que observaban desde dentro comenzaron a aplaudir. El sonido fue creciendo, llenando la sala, mezclando lágrimas con sonrisas. Era un aplauso diferente, no por un negocio cerrado, sino por una herida que empezaba a sanar. Esa noche, Ben se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana las luces apagándose una a una. El cansancio era inmenso, pero había paz en su mirada. En el escritorio reposaba una hoja escrita a mano: «Clientes contactados, 78». Y debajo, otra frase subrayada: «Cada uno de ellos merece escuchar la verdad». Tomó su teléfono y comenzó a escribir un correo a todos los empleados. «A partir de mañana, Carter's Trucks no medirá su éxito por los números, sino por la cantidad de personas que confían en nosotros. No quiero un equipo de vendedores. Quiero un equipo de seres humanos que recuerden por qué empezamos. Nuestro lema cambia hoy. Un trato justo vale más que 1000 ventas». Pulsó «enviar» y se recostó en la silla. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. Pero justo cuando estaba por apagar la luz, el teléfono sonó. Un número desconocido. Ben contestó. «Ben Carter», dijo una voz masculina del otro lado. «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Alan Porter, periodista de Cedar Creek Daily. Me llegó su historia.
Ben frunció el ceño. «¿Mi historia?» «Sí, alguien filtró el video de su discurso de ayer. Ya lo vieron miles de personas. La gente está hablando de usted. ¿De mí? No exactamente. De lo que representa. Honestidad en los negocios. Algo que parece haber desaparecido. Quiero entrevistarlo». Ben permaneció en silencio unos segundos. Sintió una mezcla de sorpresa y miedo. Nunca buscó atención, pero tal vez, por primera vez, la verdad merecía ser contada. «De acuerdo, señor Porter», respondió finalmente. «Venga mañana. Le mostraré lo que de verdad significa tener un nombre limpio». Colgó el teléfono. Afuera, el viento soplaba suave, como si el universo aprobara en silencio su decisión. Y mientras apagaba las luces, Ben comprendió algo. La honestidad, cuando se defiende hasta el final, siempre encuentra eco. La mañana siguiente, el concesionario se llenó de murmullos antes de que el reloj marcara las 8. Los empleados miraban sus teléfonos con sorpresa, otros se agrupaban frente a la computadora del mostrador. El video del discurso de Ben Carter había llegado a Internet. Alguien lo había grabado y publicado con el título «El jefe encubierto que despidió a su gerente corrupto en público». En menos de 24 horas, el clip tenía cientos de miles de reproducciones. Los comentarios se multiplicaban. Algunos aplaudían su valentía, otros dudaban, llamándolo montaje o estrategia publicitaria. Ben aparcó su camioneta sin saber nada todavía. Cuando entró, todos se quedaron en silencio. Chris fue el primero en hablar. «Señor Carter, usted es tendencia». Ben frunció el ceño. «¿Tendencia? ¿De qué estás hablando?» El joven giró la pantalla hacia él. En la primera imagen se lo veía de pie, frente a los empleados, con la frase «Mi nombre es Ben Carter y estás despedido». Era el momento exacto. La ira, la dignidad, el clímax de su redención. «Esto», murmuró sin saber si reír o asustarse. «¿Quién publicó esto?» «Nadie lo sabe», dijo Chris, «pero todos lo están compartiendo. Hasta el periódico local quiere venir. Ya me llamó el periodista anoche». Ben suspiró. «Bueno, supongo que no hay marcha atrás». Salió a la explanada y respiró profundo. El aire olía distinto. Ya no a negocio, sino a historia. A media mañana, un coche azul se detuvo frente al edificio. De él bajó Alan Porter, periodista de Cedar Creek Daily. Un hombre de unos 40 con chaqueta marrón y mirada curiosa. Llevaba una libreta en una mano y una grabadora en la otra. «Señor Carter, gracias por recibirme. Si mi historia puede servir para algo, vale la pena contarla», dijo Ben, extendiendo la mano. Entraron al despacho. El periodista encendió la grabadora. «Quisiera empezar por lo esencial», dijo Porter. «¿Por qué hacerlo? ¿Por qué arriesgar su reputación, su empresa, por empleados que lo traicionaron?» Ben pensó unos segundos antes de responder. «Porque si pierdes la verdad, lo pierdes todo. Mi padre me enseñó que un hombre sin palabra no tiene alma. Y un negocio sin alma es solo un edificio con precios». Porter lo observó con interés. «La gente lo llama el jefe que volvió a creer. ¿Se siente identificado?» Ben sonrió levemente. «No sé si volví a creer. Creo que simplemente dejé de tener miedo». La entrevista duró más de 1 hora. Hablaron de valores, de familia, de los días en que los tratos se cerraban con un apretón de manos. Pero también hablaron del costo, las pérdidas económicas, los contratos cancelados, la desconfianza de algunos socios. Cuando Porter se fue, Ben lo acompañó hasta el auto. «¿Qué piensa hacer con la historia?», preguntó. «Publicarla tal cual. La gente necesita recordar que la decencia todavía existe». Esa misma tarde, el artículo salió en la portada digital. Ben Carter, el empresario que eligió la verdad sobre el dinero. Las fotos mostraban a Ben con sus empleados, haciendo llamadas, devolviendo dinero, y la frase final del reportaje lo describía como un hombre que limpió su apellido con actos, no con discursos. En pocas horas, la historia trascendió Cedar Creek.
Programas de televisión regionales lo mencionaban, empresarios locales lo llamaban para felicitarlo, y la compañía comenzó a recibir correos de clientes agradecidos. Pero junto con los aplausos, llegaron las sombras. A los 2 días, Ben recibió una carta sellada. El remitente, North Motors, su principal competidor. Dentro, una nota impresa con una frase breve. Tu espectáculo moralista nos está costando dinero. No todo el mundo aprecia un santo en el negocio. Ben guardó la carta en el cajón sin decir palabra. No buscaba guerra, pero sabía que la verdad siempre incomoda a quienes viven de la mentira. Mientras tanto, el teléfono no paraba de sonar. Una productora de televisión quería hacer un documental. Una universidad local le ofrecía un reconocimiento por ética empresarial. Y entre tanto ruido, una llamada en particular lo tomó por sorpresa. «¿Señor Carter?» Una voz femenina, temblorosa. «Habla Diana Moore. ¿En qué puedo ayudarla?» «No nos conocemos, pero mi padre fue cliente suyo, murió hace un mes. Encontré entre sus papeles un contrato con su empresa. Él siempre decía que lo habían estafado». «Lo siento mucho», dijo Ben, sincero. «Estamos devolviendo todo lo que se cobró injustamente. Eso no es lo que quiero. Quiero agradecerle». La mujer hizo una pausa. «Vi su video. Mi padre murió pensando que la gente honesta ya no existía. Si pudiera verlo ahora, estaría orgulloso». Ben se quedó mudo. Sus ojos se humedecieron. Esa llamada, más que cualquier titular, le recordó por qué había empezado todo. Colgó el teléfono despacio y miró alrededor. Los empleados seguían trabajando. Los clientes entraban y salían. Y por primera vez, el ruido del lugar sonaba a vida, no a negocio. Esa noche, la historia de Ben Carter cruzó las fronteras del estado. Titulares como «El empresario que desafió la corrupción desde dentro» aparecieron en redes y noticieros. Pero él seguía igual, sentado frente al mismo escritorio, con la misma taza de café frío, mirando las mismas llaves colgadas en la pared. Porque para él, la verdadera recompensa no era la fama, era el silencio tranquilo que llega cuando uno sabe que hizo lo correcto. Sin embargo, al cerrar la oficina, Chris lo alcanzó corriendo. «Señor Carter, creo que debería ver esto». Le mostró un correo anónimo que acababa de llegar al buzón corporativo. «No todos los culpables se han ido. Davis no actuó solo. Hay más nombres en los archivos. Busque en el sistema de créditos internos». Ben leyó el mensaje en silencio. La calma en su rostro desapareció. El eco de la palabra «más» se quedó flotando en su cabeza. Miró a Chris con determinación. «Entonces, todavía no hemos terminado». Y en el fondo de sus ojos, la llama que parecía apagada volvió a encenderse. La madrugada había caído sobre Cedar Creek y el concesionario dormía. Solo una luz permanecía encendida en el despacho principal. Ben Carter no había ido a casa. El correo anónimo que Chris le había mostrado seguía abierto en la pantalla, como un recordatorio de que la verdad rara vez termina con una sola confesión. «Busque en el sistema de créditos internos». Esa frase lo había perseguido todo el día. Había aprendido a escuchar su intuición, y ahora esa intuición le gritaba que algo seguía escondido. Abrió el archivo contable central, protegido por una clave que solo el antiguo gerente y el departamento financiero conocían. Ben escribió el nombre de usuario de Davis, luego una contraseña que recordaba de los primeros días. Quality Trucks Eto 1. El acceso fue denegado. Intentó 2 veces más. Nada. Chris entró en ese momento, aún con la chaqueta puesta. «Sabía que seguiría aquí», dijo cerrando la puerta tras de sí. «No puedo dormir desde que vi ese mensaje». «¿Sabes algo del sistema de créditos?», preguntó Ben sin apartar la vista del monitor. «Solo que lo usaban para aprobar financiamientos a clientes con descuentos especiales, pero casi nunca lo veíamos. Davis manejaba eso directamente con contabilidad». Ben lo miró. ¿Y quién más tenía acceso? Solo él y la contadora general, Sophie Grant. El nombre le resultó familiar.
Sophie llevaba casi 10 años en la empresa, reservada, eficiente, nunca involucrada en rumores, o al menos eso creía. Ben buscó su número en la base de empleados y marcó. Eran casi las 2 de la mañana. Cuando atendió, su voz sonó entre dormida y temerosa. «Señor Carter, ¿pasa algo? Necesito verla en la oficina. Es urgente». «¿Ahora?» «Ahora». 30 minutos después, Sophie entró con una expresión de confusión. Llevaba una carpeta en la mano, como si quisiera demostrar que no tenía nada que ocultar. «Sophie, te haré una sola pregunta, y necesito que seas completamente honesta», dijo Ben, con voz firme pero serena. «¿Sabías algo sobre los créditos internos que aprobaba Davis?» Ella se quedó quieta, mordiéndose el labio. «Yo solo seguía órdenes». «¿Órdenes de quién?» «De él». Bajó la mirada. «Me dijo que eran descuentos para clientes preferenciales. Pero cuando revisé las cifras, vi que los nombres no coincidían. Algunos ni siquiera existían». Ben se inclinó hacia ella. «¿Clientes falsos?» «Sí, cuentas fantasmas». Davis aprobaba créditos a nombre de supuestos compradores y retiraba el dinero como comisiones extraordinarias. ¿Y nadie lo notó? El sistema estaba configurado para ocultar las transacciones detrás de un código contable. Solo quien conocía la clave maestra podía verlas. Ben se pasó una mano por el rostro. Era una estafa dentro de otra estafa. Un tumor más profundo, alimentado por años de impunidad. «¿Puedes mostrarme los registros?», preguntó. Sophie asintió y conectó su laptop al servidor. En la pantalla apareció una lista interminable de transferencias. Cada línea llevaba un nombre distinto: Robert Miles, Henry Dawson, Lewis Cole, pero al cruzarlos con los registros de ventas, ninguno figuraba como cliente real. Chris se inclinó para mirar más de cerca. «Mire esto, señor Carter». Señaló una columna lateral, el destino de las transferencias, una cuenta en un banco de Houston, bajo el nombre de una empresa inexistente, HD Logistics LLC. Ben apretó los dientes. HD, Henry Davis. No podía ser casualidad. ¿Cuánto dinero movieron así?, preguntó. Sophie tecleó rápido. «Al menos $120,000 en los últimos 18 meses». Ben se quedó en silencio. El aire parecía más denso, más pesado. Todo lo que había intentado restaurar con esfuerzo seguía manchado por ese dinero sucio. Chris habló con voz baja. «Tenemos que denunciarlo, señor». «Lo haremos», dijo Ben. «Pero primero quiero limpiar esto desde adentro. Quiero saber quién más sabía». Sophie lo miró con una mezcla de culpa y alivio. «Yo puedo ayudar. Guardé copias de los movimientos en un disco externo. Siempre supe que algo no estaba bien». Ben asintió. «Entonces, aún hay esperanza». Mientras Sophie buscaba el disco, él se quedó observando el logo grabado en la pared. Carter's Quality Trucks. Durante años, esa palabra quality había sido una promesa. Ahora entendía que la calidad no se medía en caballos de fuerza ni en pintura brillante. Se medía en la pureza del alma de quienes llevaban ese nombre en el pecho. Pasaron las horas revisando los datos. Cada documento era un golpe, cada cifra una traición. Al amanecer, tenían suficiente evidencia para llevar todo a las autoridades. Pero antes de irse, Ben revisó la carpeta física de Sophie. Entre los papeles, encontró algo que lo detuvo: un contrato con membrete antiguo, firmado por su propio contador general, fechado hacía 3 años. En la cláusula final, una firma que no recordaba haber hecho: Benjamin Carter. «Esto no lo firmé yo», dijo incrédulo. Sophie palideció. «Entonces falsificaron su firma». Ben se hundió en la silla. El golpe no era solo moral, era legal. Si esas pruebas llegaban a las manos equivocadas, podrían culparlo a él. Chris dio un paso al frente. «Señor Carter, ¿qué haremos?». Ben levantó la mirada, y en sus ojos había más fuego que miedo. «Lo mismo que siempre, decir la verdad. ¿Y si lo usan en su contra? Entonces, que lo hagan. Prefiero perder todo de pie que vivir otro día con la mentira pegada a mi nombre».
El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas. Las luces del concesionario se encendieron una a una, anunciando un nuevo día. Pero para Ben, aquel amanecer no traía descanso. Traía guerra. Tomó el disco, los documentos y los guardó en una carpeta negra. «Sophie, Chris», dijo, mirándolos a ambos. «A partir de ahora nadie más debe saber lo que encontramos, ni una palabra, hasta que sepamos quién está detrás de todo esto». Ambos asintieron. El silencio se volvió un pacto. Mientras salían del despacho, Ben se detuvo frente al gran ventanal. Afuera, el letrero con su nombre reflejaba los primeros rayos del sol. Durante años lo había visto como un símbolo de orgullo. Ahora lo veía como un compromiso que debía defender a cualquier precio. «Que Dios me dé fuerzas», murmuró, porque lo que estaba por descubrir no solo pondría en riesgo su empresa, sino también su propia libertad. El día amaneció pesado, con un cielo de tormenta que parecía presagiar algo. Ben Carter llegó temprano, pero al entrar al concesionario notó un silencio extraño. Los empleados lo saludaron con un respeto casi nervioso. En el aire había tensión y miedo. Sobre su escritorio lo esperaba un sobre, sin remitente. Dentro, un recorte del periódico local. «El héroe de Cedar Creek bajo investigación fiscal». Ben lo leyó en silencio, su mandíbula endureciéndose. Abajo, en letras pequeñas, la nota decía: «Fuentes anónimas sostienen que los fondos desviados durante la gestión del exgerente Davis podrían haber sido aprobados por el propio Carter. Las autoridades revisarán su participación». Cerró el periódico con un golpe seco. La traición tenía un nuevo rostro, el de la venganza. Sabía que no se quedaría quieto, murmuró. En ese momento, Chris apareció corriendo desde la recepción. «Señor Carter, hay alguien afuera que insiste en verlo». «¿Quién?» Chris tragó saliva. «Elías Davis». El corazón de Ben dio un vuelco. «Dile que pase». Elías entró sin esperar invitación. Ya no vestía traje. Su barba crecida y sus ojeras delataban noches sin dormir, pero su sonrisa seguía intacta, afilada como una navaja. «Veo que te hiciste famoso, Ben», dijo con ironía. «El empresario ejemplar, ¿no?» Ben lo miró fijo. «No tengo nada que hablar contigo». «Oh, sí lo tienes», respondió Davis, sacando un sobre de su chaqueta. «Porque si yo caigo, tú caes conmigo». Colocó el sobre la mesa. Dentro había copias de los documentos falsificados con la firma de Ben, los mismos que Sofía había encontrado. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó él sin moverse. «Yo siempre guardo copias de seguridad, y créeme, sé cómo usarlas». Davis se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro venenoso. «Vas a retirar la denuncia. Vas a decir que todo fue un malentendido. Que la empresa se reestructuró y que yo nunca robé un centavo, y a cambio yo desapareceré». Ben lo observó con calma, pero sus puños se cerraron bajo el escritorio. «No lo haré. Entonces te destruiré», dijo Davis con una sonrisa torcida. «La prensa ya empezó a dudar. Los inversionistas también. Si insistes en jugar al héroe, perderás todo. Tu nombre, tu negocio, tu libertad». El silencio se hizo espeso. Solo se escuchaba el golpeteo lejano de la lluvia en el vidrio. Ben se levantó despacio. Cuando un hombre apuesta su vida por la verdad, deja de tener miedo a perder. Tú ya lo perdiste todo, Elías. Yo apenas estoy empezando a recuperarlo. Davis soltó una risa amarga. «Veremos cuánto te dura ese discurso cuando los federales te toquen la puerta». Se marchó sin mirar atrás. Chris entró apenas se fue. «¿Qué quería?» Ben respiró hondo. «Amenazarme, pero también me dio la prueba que necesitábamos». «¿Cómo así?» «Los documentos. Si tiene las copias, también tiene la ruta. Y eso puede rastrearse». Sophie llegó minutos después, alarmada por el ruido del pasillo. Cuando vio el sobre, palideció. «Dios mío, ¿qué hará?» «Seguir adelante». Ben tomó el teléfono. «Llama al abogado. Quiero que todo esto vaya a la fiscalía hoy mismo». Esa tarde, la oficina se llenó de cámaras y micrófonos. El mismo periodista,
Alan Porter había vuelto, pero esta vez con un semblante más serio. «Ben, necesito tu versión», dijo en voz baja. «Están diciendo que la firma en esos contratos es tuya». «No lo es», respondió Ben. «Pero no voy a esconderme. ¿Puedo grabar? Graba todo». Porter encendió la cámara y Ben se dirigió directamente al público. «He cometido errores. Confié demasiado. Pero jamás firmé un contrato que robara a mis clientes. Si la justicia tiene que revisar mi empresa, que lo haga. Prefiero ser investigado por decir la verdad que vivir protegido por una mentira». El video se publicó esa misma noche. En cuestión de horas, las redes se dividieron. Unos lo defendían con pasión, otros lo acusaban de hipócrita. Pero el silencio no era una opción. 2 días después llegaron los inspectores. Revisaron documentos, entrevistaron empleados, copiaron archivos. Sophie y Chris estuvieron a su lado en todo momento, aportando las pruebas que habían recopilado. Uno de los agentes, un hombre de cabello gris, se acercó al final de la jornada. «Señor Carter, le seré honesto. Los movimientos detectados están vinculados a cuentas en Houston». «Lo sé», y no a su nombre. El agente lo miró con una mezcla de respeto y prudencia. «Todo apunta al señor Davis y a una red de 3 ex ejecutivos». Ben cerró los ojos por un momento, sintiendo un peso caer de sus hombros. No era libertad todavía, pero era un paso. «Gracias, agente». Cuando se marcharon, el concesionario volvió a quedarse en silencio. Chris se acercó. «¿Cree que esto termina aquí?» Ben negó con la cabeza. «No, la verdad no termina. Solo cambia de forma». Se dirigió a la entrada, donde el letrero con su nombre brillaba bajo la lluvia. Recordó las palabras de su padre. «Defender tu nombre no significa que todos lo crean limpio. Significa que tú sepas que lo es». Y aunque el mundo dudara, Ben Carter caminó bajo la tormenta con la espalda recta, sabiendo que había elegido el camino más difícil y el único que valía la pena. Mientras tanto, en algún lugar de Houston, un hombre de traje gris encendía un cigarrillo frente a un ordenador portátil. Elias Davis observó las noticias, su nombre una vez más en titulares. Sonrió con rabia. «Esto aún no ha terminado, Ben», susurró. «Ni siquiera sabes lo que viene». 3 días después de la investigación oficial, el nombre de Ben Carter volvió a aparecer en los titulares. Pero esta vez, no como símbolo de redención, sino como sospechoso. El jefe encubierto podría haber manipulado documentos para cubrir pérdidas millonarias. El titular del Cedar Creek Chronicle cayó como un rayo. Debajo, una foto suya, la misma del día de su discurso, pero recortada y distorsionada, con sombras que lo hacían parecer un criminal. Ben leyó el artículo sin pestañear. Cada línea era una mentira cuidadosamente tejida. Las supuestas pruebas, correos manipulados, transferencias truncadas, capturas de pantalla adulteradas. Todo tenía una única fuente, Elias Davis. El exgerente había filtrado parte de la información real y la había mezclado con falsificaciones tan precisas que confundían incluso a los expertos. Era una jugada maestra y venenosa. Las primeras llamadas no tardaron en llegar. «Señor Carter, los inversionistas quieren congelar la línea de crédito», informó Sophie con la voz temblorosa. «¿Congelarla?», repitió Ben. «Dicen que necesitan garantías hasta que todo se aclare». Chris entró corriendo con el teléfono en la mano. «La prensa está afuera. Dicen que usted huyó de la ciudad, que cerrará la empresa». Ben cerró los ojos y apoyó las manos sobre el escritorio. El sonido de su respiración era lo único que llenaba la sala. «Déjalos hablar», dijo finalmente. «No podemos pelear con ruido». «Pero están destruyendo su reputación». «No la mía», respondió con calma. «La de mi padre. Y eso no lo permitiré». Aquel día, Carter's Trucks parecía un campo de batalla después de la tormenta. Algunos empleados comenzaron a desertar. Otros lo miraban con la duda clavada en los ojos. El ambiente se había vuelto frágil,
como si una sola palabra pudiera romperlo todo. Chris, sin embargo, seguía firme. No podemos rendirnos, señor Carter. No lo haremos, pero debemos pensar como ellos. ¿Engañar? No. Demostrar que no necesitamos hacerlo. Ben sabía que las mentiras se alimentan del silencio, así que decidió hablar. Esa noche aceptó una entrevista en vivo con el canal local. Las cámaras estaban listas, el estudio repleto. Porter, el periodista que lo había defendido antes, lo miraba con expresión sombría. Ben, muchos creen en usted, pero otros dicen que su imagen pública fue una fachada. ¿Tiene algo que decirle al pueblo de Cedar Creek? Ben se inclinó hacia el micrófono. Solo una cosa. No hay éxito que justifique la corrupción. Y si mi caída sirve para recordarle a alguien eso, entonces no habré perdido. Mi padre murió con las manos limpias. Y yo también quiero morir así. El estudio quedó en silencio. Ni los periodistas se atrevieron a hablar durante unos segundos. Pero en las redes, la batalla seguía. Los hashtags se dividían entre Carter mentiroso y Carter inocente. Al día siguiente, el efecto fue devastador. Los bancos retiraron su apoyo financiero. 2 proveedores cancelaron contratos. Y lo peor, una carta llegó del tribunal local citándolo a declarar por presunta falsificación de documentos. Sophie lo encontró en su despacho, mirando la citación con el rostro sereno. ¿Va a ir?, preguntó. Por supuesto, la verdad no se defiende desde la sombra. Ella rompió a llorar. Todo esto es culpa mía. Si hubiera hablado antes... Ben le tomó las manos. No, Sophie. Si tú no hubieras guardado esas pruebas, hoy no tendríamos esperanza. Chris entró en ese momento, agitado. Señor, alguien está afuera. Dice que quiere hablar con usted. ¿Quién? Un cliente. Dice que lo conoce desde hace años. Ben salió al vestíbulo. Allí, bajo la lluvia, estaba un hombre de rostro curtido y sombrero empapado. Era Thomas Evans. Señor Carter, dijo con voz firme, no vine a comprar ni a reclamar. Vine a decirle que no está solo. Usted me devolvió la dignidad cuando nadie más lo haría. Ahora es mi turno de devolverle la suya. Ben lo miró con un nudo en la garganta. Gracias, Tomás, pero esto va más allá de mí. Entonces lo enfrentaremos juntos, respondió Evans. ¿Lo enfrentaremos?, preguntó Sophie acercándose. Sí, somos varios clientes que vimos su video. Nos estafaron también, pero usted nos devolvió el dinero sin que lo pidiéramos. No todos los hombres hacen eso. Ben los miró. Eran solo 3 personas, mojadas bajo la lluvia. Pero en ese instante representaban algo mucho más grande que una empresa. Representaban fe. Esa noche, Carter's Trucks volvió a encender sus luces, no para vender, sino para resistir. Los empleados que quedaban se reunieron en el salón principal, sin discursos, sin promesas, solo manos unidas y una convicción compartida. No sé si ganaremos, dijo Ben mirando a todos, pero sé que no mentiremos. Y si eso nos cuesta el negocio, que así sea. El aplauso fue pequeño, pero sincero. Y cuando salieron del edificio, una docena de personas esperaban afuera, sosteniendo carteles improvisados. Estamos contigo, Ben. Carter no se rinde. La verdad tiene motor propio. Chris sonrió con incredulidad. No lo creo. Ben le puso una mano en el hombro. Nunca subestimes el poder de una historia honesta. Mientras los autos pasaban tocando bocinas en apoyo en algún lugar de Houston, Davis observaba la transmisión en su televisor. El reflejo del fuego de su cigarro iluminaba su sonrisa torcida. «Aún puedo destrozarte, Ben», susurró. «Si el pueblo te ama, lo haré odiarte». Y así, mientras la ciudad dormía dividida entre la duda y la esperanza, comenzó la siguiente batalla. No por dinero ni por justicia, sino por el alma misma de un hombre. El día del juicio amaneció con una llovizna fría que empañaba los ventanales del tribunal de Cedar Creek. Desde temprano, la calle se había llenado de periodistas, cámaras y curiosos. Algunos sostenían pancartas con su rostro, otros carteles con frases que dolían: «Carter traidor, el héroe falso».
Ben Carter llegó en silencio, sin guardaespaldas ni traje caro. Solo llevaba su fe y un cuaderno viejo donde, años atrás, había anotado las primeras ventas de la empresa junto a su padre. Ese cuaderno, manchado de grasa y esperanza, era su amuleto. Chris y Sophie lo acompañaban. «Pase lo que pase», dijo él antes de entrar, «no olviden esto. La verdad no necesita gritar, solo resistir». Dentro del tribunal el ambiente era tenso. Elias Davis ya estaba allí, con un abogado de sonrisa confiada y un maletín reluciente. Vestía un traje oscuro impecable, el tipo de hombre que aún cree que la elegancia puede ocultar la podredumbre. Cuando las cámaras giraron hacia él, Davis alzó la barbilla. Cuando giraron hacia Ben, bajó los ojos, no por vergüenza, sino por respeto al peso del momento. El juez, un hombre mayor de rostro severo, abrió la sesión. Caso número 47B, Estado versus Carter and Davis. Se acusa a ambas partes de malversación y falsificación de documentos. El abogado de Davis tomó la palabra primero. Su voz sonaba calculada, casi teatral. «Su señoría, mi cliente ha sido difamado, despedido públicamente sin pruebas concretas, víctima de una campaña de desprestigio impulsada por el señor Carter, quien ahora pretende presentarse como mártir para ocultar su propia responsabilidad en el fraude». Mostró en pantalla las copias adulteradas, los contratos falsificados con la firma de Ben. «Aquí está la prueba». El señor Carter autorizó transacciones irregulares y luego culpó a mi cliente para salvar su reputación. El público murmuró. Los flashes estallaban sin pausa. Ben respiró hondo. Cada palabra era un golpe, pero no levantó la voz. Esperó. El juez lo miró. «Señor Carter, ¿qué tiene que decir?» Ben se puso de pie. No tenía papeles en la mano ni abogado junto a él. Solo su voz. «Mi padre me enseñó que el dinero perdido se recupera, pero el nombre perdido no. Yo no robé nada, su señoría. Lo único que firmé en mi vida fue la promesa de ser un hombre justo. Si eso es delito, soy culpable». Un silencio pesado llenó la sala. Incluso Davis desvió la mirada, como si aquella calma le resultara insoportable. El juez asintió lentamente. «Llamen al primer testigo». Sophie fue la primera en subir al estrado. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban firmes. El abogado de la defensa la miró con una sonrisa burlona. «Señora Grant, usted trabajó bajo las órdenes de ambos hombres, ¿correcto?» «Sí». «Entonces, ¿podría decirnos quién firmaba las autorizaciones de crédito?» «El señor Davis». «¿Está segura?» «Absolutamente. Yo misma procesé las transferencias, y las cuentas destino eran suyas». Un murmullo recorrió la sala. El abogado se acercó, fingiendo incredulidad. «¿Y cómo explica la firma del señor Carter en algunos contratos?» Sophie respiró hondo. «Porque fue falsificada, y puedo demostrarlo». Sacó de su bolso una carpeta con copias de los originales y las comparó con los archivos digitales. En la pantalla grande se proyectó la diferencia en la presión de la tinta y el trazo. «Este documento fue escaneado y alterado. Aquí», señaló, «el trazo inferior tiene otro espesor». El juez se inclinó hacia adelante. «¿Usted hizo este análisis?» «Sí, y lo confirmé con un perito independiente». El abogado intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. «Objeción denegada. Continúe, señorita Grant». Sophie respiró con dificultad, pero siguió. «Durante meses vi cosas que no entendía, hasta que el señor Carter se disfrazó para ver lo que pasaba. Él no buscaba dinero, buscaba la verdad, y gracias a eso se descubrió que el señor Davis había creado clientes falsos y desviado fondos a una empresa fantasma en Houston». Las cámaras apuntaron a Davis. Su rostro, hasta entonces sereno, empezó a sudar. El abogado pidió un receso. El juez asintió. En el pasillo, Porter, el periodista, se acercó a Ben. «Si esto sale bien, la gente volverá a creer en ti». «No lo hago por eso», respondió Ben.
Lo hago para que mi hijo algún día pueda pronunciar nuestro apellido sin vergüenza. El receso terminó. El fiscal presentó los informes bancarios obtenidos tras la denuncia. Las cuentas de HD Logistics LLC estaban a nombre de Davis. Más de $100,000 transferidos desde Carter's Trucks. El abogado defensor palideció. Intentó cambiar de estrategia, alegando coacción y ambiente de presión laboral. Pero ya era tarde. Las pruebas hablaban solas. Cuando llegó el turno de cerrar la sesión, Ben pidió la palabra. El juez dudó un instante, luego asintió. Ben se levantó y caminó hasta el centro de la sala. «No vengo a ganar un juicio», dijo. «Vengo a limpiar un juramento. Cuando abrí mi empresa, prometí que un apretón de manos valdría más que un contrato. Pero olvidé que, si dejas de mirar, alguien puede usar tu nombre para manchar lo que amas. Eso es lo que pasó aquí, y no lo permitiré». El juez guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, golpeó el mazo. «La corte declarará un receso hasta mañana». Ben volvió a su asiento. Chris lo miró con una mezcla de miedo y orgullo. Sophie se secó una lágrima. Afuera, los periodistas se agolpaban contra las vallas, gritando preguntas. Pero esa noche, el rostro de Ben ya no aparecía solo en titulares de duda. Aparecía también en mensajes de apoyo, en publicaciones con una sola palabra bajo su foto: integridad. Mientras caminaba hacia su camioneta bajo la llovizna, Ben levantó la vista al cielo gris. Sabía que aún no había ganado, pero por primera vez en semanas sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a ceder, porque en ese tribunal no solo se juzgaba un fraude, se juzgaba algo mucho más grande. La idea de que todavía existen hombres capaces de perderlo todo, con tal de no mentir. La sala del tribunal estaba repleta. Afuera, la multitud aguardaba bajo el sol de la mañana. Algunos llevaban carteles, otros simplemente esperaban escuchar el veredicto. Era el día en que Cedar Creek decidiría si la palabra Carter seguiría significando honor o sería recordada como una farsa. Ben Carter llegó puntual, con paso firme. Su rostro mostraba el cansancio de un hombre que había perdido noches, dinero y amigos, pero también la serenidad de quien no se debe nada a sí mismo. A su lado, Sophie sostenía la carpeta con las pruebas. Chris caminaba detrás, como si acompañara a un padre en una batalla que ya no era solo suya. El juez entró y el silencio fue total. «Reanudamos la audiencia del caso Estado versus Carter and Davis», anunció con voz grave. «Las partes presentarán sus declaraciones finales». El abogado de Davis se levantó primero. Sus palabras, tan cuidadas como su peinado, sonaban ensayadas. «Su señoría, no se puede condenar a un hombre solo porque el público lo odie. Mi cliente fue un gerente competente, víctima del descuido del señor Carter, quien, cegado por su propia vanidad, permitió que se cometieran errores bajo su mando». El discurso se extendió en tecnicismos, en frases huecas, en humo, y cuando terminó, la sala apenas respiraba. Entonces Ben se puso de pie. No tenía abogado al lado. El juez lo observó con cierta inquietud. «¿Desea hablar en su propia defensa?» «No en mi defensa, su señoría», dijo él. «En defensa de mi nombre». La cámara del canal local lo enfocó. Su voz, grave y cansada, llenó la sala. «Cometí un solo error: confiar en quien no creía en nada. Mientras yo dormía, otros convirtieron mi apellido en moneda. Pero lo que yo construí no fue una empresa de camiones. Fue un compromiso con mi padre, con mis clientes y conmigo mismo. Y ese compromiso no se falsifica, no se vende, no se destruye». Sophie lo miró con los ojos húmedos. Chris apretó los puños. Incluso algunos de los jurados parecían conmovidos. «Si hoy deciden que soy culpable», continuó Ben, «aceptaré su decisión, pero al menos sabrán que no mentí. Y si mi hijo algún día me pregunta por qué peleé hasta el final, podré responderle con la cabeza en alto». Guardó silencio, y por un instante hasta las cámaras dejaron de moverse.
Era como si el tiempo contuviera la respiración junto con él. El juez asintió y pidió a los jurados retirarse para deliberar. Los minutos siguientes fueron una eternidad. El murmullo del público afuera llegaba hasta la sala como un rumor de mar. Ben se quedó quieto, mirando el suelo, recordando los días en que vendía su primer camión, con un apretón de manos y una sonrisa sincera. Todo parecía tan lejos, y sin embargo, seguía allí. Después de casi una hora, los jurados regresaron. El juez tomó el sobre y lo abrió. Su voz resonó en la sala con la solemnidad de una campana. En el caso del Estado contra Benjamin Carter, el jurado lo declara no culpable. Un murmullo recorrió la sala, creciendo hasta convertirse en aplausos. Sophie lloró abiertamente. Chris sonrió con incredulidad. Ben permaneció de pie, sin moverse, mientras la multitud se ponía en pie. El juez continuó. En el caso contra Elias Davis, el jurado lo declara culpable de fraude, falsificación y malversación agravada. Será detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades estatales. Los agentes se acercaron. Davis intentó hablar, pero su voz se quebró. Miró a Ben con una mezcla de odio y envidia. «¿Crees que ganaste, verdad?» Ben lo observó con compasión. «No, Elías. Ganamos todos los que aún creemos que la palabra vale más que el dinero». Los guardias lo escoltaron fuera de la sala. La puerta se cerró tras él con un golpe seco que sonó como el final de una era. Esa noche, el pueblo de Cedar Creek no hablaba de otra cosa. Los noticieros transmitían imágenes de Ben saliendo del tribunal entre aplausos. El titular del Cedar Creek Daily decía: «Absolución total. El hombre que no se rindió». El periodista Porter narró el cierre con voz emocionada. «En tiempos donde la mentira parece rentable, un empresario de un pequeño pueblo recordó al mundo que la verdad todavía puede ganar, no vendiendo, no gritando, sino resistiendo». Al día siguiente, Ben volvió a la empresa, pero algo había cambiado. Los empleados lo recibieron con un aplauso que no buscaba impresionar, sino agradecer. Sophie colgó en la pared del vestíbulo una placa nueva. «Integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve». Ben se quedó observándola. Por un momento, el ruido del lugar desapareció, y en ese silencio, creyó escuchar la voz de su padre. «Hiciste lo correcto, hijo, y eso vale más que 1000 victorias». Chris se acercó. «¿Y ahora qué haremos, señor Carter?» Ben sonrió. «Lo mismo que siempre, Chris. Construir. Pero esta vez, no solo camiones. Vamos a construir confianza». Se giró hacia la ventana, donde el letrero Carter's Quality Trucks brillaba otra vez con luz limpia. El nombre que casi perdió había vuelto a significar lo que siempre debió: verdad. Pero antes de salir, un sobre nuevo lo esperaba sobre el escritorio. Sin remitente. Dentro, una sola hoja con una frase escrita a mano. A veces la justicia no se firma en papel, se firma en el alma. Ben la leyó y sonrió. Sabía exactamente quién la había dejado, el juez, y entendió el mensaje. La ley puede absolver a un hombre, pero solo la conciencia puede hacerlo libre. Afuera, el sol comenzaba a elevarse sobre Cedar Creek, bañando los camiones estacionados en un tono dorado. La vida seguía, pero algo esencial había cambiado. Ahora, cada motor que rugía desde Carter's Trucks llevaba algo más que potencia. Llevaba la promesa silenciosa de un hombre que eligió perderlo todo, antes que traicionarse a sí mismo. Habían pasado 3 meses desde el juicio. El invierno se había ido, y con él la sombra que cubría Cedar Creek. Los árboles junto a la autopista volvían a florecer, y frente al letrero de Carter's Quality Trucks, los camiones brillaban bajo la luz del amanecer como si todo hubiese nacido de nuevo. La empresa había cambiado, no en lujo, sino en espíritu. Ya no había promesas vacías ni ventas a gritos. Cada cliente era recibido con un café caliente, una sonrisa sincera y un apretón de manos que volvía a significar lo que siempre debió significar: respeto. Ben Carter había reducido su horario, pero seguía llegando el primero. A veces barría el suelo del vestíbulo,
Otras, ayudaba a revisar los motores junto a los aprendices. Si quieres enseñarles integridad, decía, empieza por el polvo del piso. Chris se había convertido en jefe de ventas. Ya no buscaba cerrar tratos, sino abrir relaciones. Sophie lideraba el nuevo departamento de ética y transparencia, un pequeño equipo que revisaba cada contrato con rigor casi religioso. Y en una pared, una frase pintada en letras grandes recordaba el nuevo propósito de la empresa. Vendemos confianza. Los camiones son solo el vehículo. Una tarde, mientras Ben revisaba papeles en su despacho, el timbre de la puerta sonó. Era Alan Porter, el periodista que había seguido su historia desde el principio. «Ben, interrumpo». «Nunca se interrumpe cuando se viene con verdad», respondió él, levantándose con una sonrisa cansada. Porter dejó su grabadora sobre el escritorio. «Estoy escribiendo un artículo para The American Chronicle. Se llamará Los hombres que aún creen en la palabra. Y quiero que sea sobre ti». Ben negó suavemente. «No, Alan. Que sea sobre todos los que eligieron quedarse cuando todo se caía. Sobre Sophie, Chris, los mecánicos, los clientes que regresaron. Yo solo fui el primero en ensuciarme las manos». El periodista sonrió. «¿Y si te dijera que tu historia inspiró a otros dueños de concesionarios a revisar sus políticas? En 3 ciudades cambiaron sus sistemas de comisiones. Uno de ellos incluso llamó al suyo Programa Carter». Ben bajó la mirada conmovido. Entonces valió la pena. Porter guardó la grabadora, pero antes de irse, se detuvo. «¿Sabes qué me sigue impresionando? Que nunca te rendiste, ni siquiera cuando todos lo hicieron. Porque rendirse sería aceptar que ellos tenían razón», dijo Ben, mirando por la ventana. «Y no la tenían». Días después, Carter's Trucks celebró su primer evento comunitario. No para vender, sino para agradecer. El estacionamiento se llenó de familias, música, niños, jugando con globos en forma de camión. En un rincón, un cartel colgaba de un poste de madera. «Gracias por no rendirte, Ben». Thomas Evans, el hombre que un día lloró en el mostrador por haber sido engañado, se acercó con su esposa. «¿Recuerda cuando pensé que todo estaba perdido?», le dijo sonriendo. «Sí», respondió Ben. «Y también recuerdo que fuiste el primero en recordarme que la esperanza no se devuelve, se comparte». Evans lo abrazó, con lágrimas contenidas. «Mi hijo trabaja aquí ahora». «Lo sé», dijo Ben. «Es uno de los mejores aprendices que he tenido». Cuando el sol comenzó a ponerse, Ben se apartó del bullicio y caminó hacia el galpón principal. Allí, entre el olor a grasa y metal, estaba su viejo cuaderno de notas. Lo abrió en la primera página. Las letras gastadas decían: «Regla Biblia 1. Nunca vendas algo en lo que no creas». Cerró el cuaderno y miró el taller vacío. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa ni rabia, solo paz. Chris entró detrás de él con un sobre en la mano. «Esto llegó para usted». Era un documento oficial sellado por la Cámara de Comercio. Lo abrió. «Premio al mérito empresarial de Cedar Creek, por restaurar la confianza y el honor en los negocios locales». Ben lo leyó en silencio. «No sé si merezco esto», murmuró. «Claro que lo merece», dijo Chris. «Usted nos enseñó que no se necesita ser perfecto, solo honesto». Ben sonrió. «Entonces guárdalo tú. Los premios pesan menos en tus manos jóvenes». Chris lo abrazó. «Gracias por no rendirse». «No fue valentía, hijo», respondió él. «Fue necesidad. No podía mirar el rostro de mi padre en el espejo y mentirle». Esa noche, cuando todos se fueron, Ben apagó las luces y salió al estacionamiento. El viento soplaba suave entre los camiones alineados. Las carrocerías reflejaban las luces del pueblo como espejos de una nueva época. Antes de subir a su vieja pick-up, se detuvo frente al letrero. Pasó la mano por las letras doradas y susurró: «Lo logramos, viejo. Tu nombre está limpio otra vez». Subió al vehículo, encendió el motor y dejó que el rugido llenara el silencio. No sonaba a triunfo, sonaba a paz. Mientras se alejaba por la carretera, el periodista Porter terminaba su artículo.
La última línea decía: en un mundo donde muchos venden su palabra por un contrato, Ben Carter recordó que la verdadera riqueza no se guarda en cuentas, sino en conciencias. Y así, en el pequeño pueblo de Cedar Creek, un hombre que lo había perdido todo, demostró algo que el dinero jamás podrá comprar: la dignidad de un hombre limpio. Habían pasado 8 años desde aquel juicio que cambió para siempre el rumbo de Cedar Creek. El pueblo había crecido, el tráfico era más intenso, y los camiones con el logo Carter's Quality Trucks cruzaban ya los caminos de 3 estados. El negocio prosperaba, pero Ben Carter ya no pasaba los días en la oficina. Ahora, su rutina era distinta. Cada mañana caminaba lentamente por el taller, saludaba a los empleados, observaba los nuevos modelos y se detenía frente a una fotografía colgada en la pared. Él y su padre, parados junto a su primer camión oxidado. La imagen había sobrevivido al fuego, a la mentira y al tiempo. Era más que una foto, era la raíz. «Buenos días, papá», susurraba cada día antes de empezar. En el despacho, sobre el escritorio, había un nuevo letrero de madera tallada. «El honor es la herencia que no se hereda, se construye». Su hijo, Daniel Carter, había mandado hacerlo. Tenía 28 años y se había convertido en el nuevo director de operaciones. Esa tarde, Daniel entró al despacho con una mezcla de nervios y entusiasmo. «Papá, la Junta de Inversores propuso abrir una segunda sucursal en Houston». Ben levantó la vista. «Houston», repitió con una sonrisa triste. «Ironías de la vida». Daniel asintió. «Sí, justamente por eso quería su opinión. No quiero que piensen que vamos por revancha. Quiero hacerlo bien». Ben lo observó en silencio durante unos segundos. «Entonces hazlo. Pero recuerda algo, hijo. Una empresa no se expande con ladrillos, sino con principios. Y si alguna vez tienes que elegir entre ganar un contrato o mantener tu nombre limpio, elige tu nombre». Daniel sonrió. «¿Aun cuando todos digan que es una locura?» «Sobre todo cuando todos digan eso». Salieron juntos al patio. El sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados y el viento traía olor a gasolina y hierba seca. Ben se apoyó en la baranda de metal, mirando a los mecánicos jóvenes trabajar. «¿Sabes?», dijo. «Cuando tenía tu edad, creía que el éxito era tener más camiones que nadie. Ahora entiendo que el verdadero éxito fue no dejar que el dinero me robara el alma». Daniel guardó silencio. Sabía que cada palabra de su padre era una lección disfrazada de memoria. «A veces pienso que nací demasiado tarde para entender lo que usted vivió», dijo finalmente. Ben negó con una sonrisa. «No, hijo. Naciste justo a tiempo para no repetirlo». Caminaron juntos hacia el galpón principal, donde un grupo de aprendices trabajaba en un motor viejo. Uno de ellos, un joven de 17 años, se acercó. «Señor Carter, este motor no arranca. Creo que es el carburador». Ben se inclinó, miró el motor y sonrió. «No, hijo, no es el carburador, es el corazón». «¿El corazón?», preguntó el muchacho confundido. «Sí, las máquinas, igual que las personas, dejan de funcionar cuando se olvidan para qué fueron creadas. Asegúrate de recordarle a cada motor su propósito». El joven asintió, sin entender del todo, pero sabiendo que aquellas palabras algún día cobrarían sentido. Esa noche, Ben volvió a casa con paso lento. La casa estaba en las afueras, rodeada de robles y un lago tranquilo. En la sala principal, sobre la chimenea, descansaban 3 cosas: el viejo cuaderno de notas, la placa de integridad y una foto de su padre, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa orgullosa. Encendió el fuego y se sentó en su sillón favorito. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del crepitar de la leña. Tomó el cuaderno, lo abrió en la última página y escribió algo con su letra temblorosa. «No se hereda un nombre, se defiende. Y el día que tengas que hacerlo, recuerda, no luchas por lo que tienes, sino por lo que eres». Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa.
Miró al fuego y por un instante creyó ver la silueta de su padre sentado frente a él con la misma mirada tranquila. «Lo hice, viejo», susurró. «No lo más grande, pero sí lo correcto». Semanas después, Daniel organizó una ceremonia en el concesionario. No era una inauguración, sino un homenaje. Allí, frente a empleados, clientes y familias, se descubrió una escultura de acero, dos manos unidas en un apretón firme sobre una base que decía: «Por cada trato honesto que mantuvo vivo el nombre Carter». Cuando todos aplaudieron, Daniel tomó el micrófono. «Mi padre no me enseñó a vender camiones, me enseñó a vender confianza, y ese será siempre el motor que mueva esta empresa». Ben, sentado en primera fila, cerró los ojos un momento. No necesitaba ver más. Su historia estaba completa. Aquella noche, cuando el pueblo se quedó en silencio, el cartel de Carter's Quality Trucks seguía iluminado bajo las estrellas, un símbolo de lucha, caída, redención y legado. Y en la radio local, un periodista cerró su programa con una frase que se volvió eterna en Cedar Creek: «La riqueza se pierde, los negocios se olvidan, pero los hombres que eligen la verdad dejan huellas que ni el tiempo puede borrar». Ben Carter no dejó un imperio, dejó algo mucho más valioso: la prueba viviente de que un solo hombre, armado solo con su nombre, puede cambiar el destino de todo un pueblo. Y cuando el amanecer tocó las montañas, los primeros camiones salieron del taller con los motores rugiendo suaves, como si llevaran en su interior no solo combustible, sino una promesa, la promesa de nunca traicionar el nombre que los hizo nacer. Y si creíste que la historia de Ben Carter era impactante, espera a ver lo que sucedió cuando un millonario humilló a su propia empleada sin imaginar quién era en realidad. Te prometo que su reacción te dejará sin aliento. «Mira ahora, no la contraté para eso», gritó el millonario, hasta que descubrió que la empleada era un genio. «Te va a emocionar de principio a fin».